epístola a los Gálatas capítulo 6. Y si usted está escribiendo, escriba ahí capítulo 6 y escriba un título que diga los resultados de la libertad. Los resultados de la libertad. 2 puntos seguidos. Y escribe haciendo el bien a todos. Los resultados de la libertad, 2 puntos seguidos, haciendo el bien a todos. Eso iría desde el capítulo 1, desde el capítulo 6, versículo 1 al 10. Versículo 1 al 10. Gloria al Señor. Ok, capítulo 6, versículo 1. Dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Ahora Pablo está hablando, hermano, como decíamos ahora en el título, de lo que resulta del hecho de que realmente alguien haya llegado a esa libertad, hermano, que le confiere Cristo, como dice también en el Evangelio según San Juan, que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. De modo que ahora Pablo está resaltando lo que de alguna manera, hermano, trae el hecho de que alguien ha llegado a ser libre mediante la fe en Cristo. Y una de esas cosas, pues podemos verlas reflejadas aquí en este versículo 1, cuando Pablo exhorta, hermano, que si alguno de los hermanos, algún creyente, es sorprendido en alguna falta, nosotros como gente espiritual que somos todos, estamos en el deber de restaurar a ese hermano, restaurarlo a la comunión que debe tener con Cristo, y que a la vez esa comunión también la lleve a cabo, la restaure con toda la iglesia, con todos los hermanos, como un cuerpo en Cristo que somos. Dice que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre. Esto quiere decir no atacándolo, que lo hagamos mansamente, porque no podemos olvidar, hermano, que nosotros también somos vulnerables y podemos llegar a caer en alguna de estas situaciones. O quizá en el momento en que haya caído alguien en alguna situación, también podamos recordar que quizá tiempo atrás nosotros también caímos en algo y tuvimos, hermano, que ser restaurados por el Señor. Quizá fue algo en lo que caímos nosotros mismos y nadie se dio cuenta. Fui yo. Y eso afectó mi vida espiritual. Y yo tuve que luchar con eso e ir a la presencia de Dios y pedirle misericordia y que me perdone por caer en esa falta. Y Dios me restauró, me levantó. Y en el momento en que yo pueda estar delante de alguien que pueda ser sorprendido en alguna falta, yo recuerde de que también he llegado a estar vulnerable. A lo mejor no estuve en la situación como la del hermano, de que ahora lo puedo tener de frente, ¿verdad? Y puedo saber su falta. Amén. No puedo convertirme en el juez de él, sino antes, con espíritu de mansedumbre y considerándome a mí mismo, levantarlo. Esto lógicamente, hermano, como todos estamos escuchando, requiere de la humildad de aquel que ha sido sorprendido en la falta. Porque uno puede estar dispuesto con espíritu de mansedumbre a levantarle a alguien que ha caído, pero si aquel es orgulloso y no reconoce su falta, no reconoce que se equivoca, que habló mal, que actuó mal, que pensó mal, que no se comportó bien, que cometió un error, un pecado, entonces es la otra contraparte, ¿verdad? El hecho de que podamos estar dispuestos a levantar al hermano, pero que el hermano no tenga la suficiente madurez espiritual como para reconocer su falta.
De modo que las dos cosas, las dos partes juegan un papel importante. Pablo está hablando de una situación en la que uno puede caer claramente, hermano, en algún pecado, usted y yo, cualquiera de nosotros, que podamos ceder ante las obras de la carne. Cualquiera aquí podemos ceder ante una obra de la carne. Podemos caer en el asunto de un pleito, en un problema, una ira que no controlemos y bajo esa ira no obremos la justicia de Dios. Cualquiera de nosotros aquí puede caer en una situación, hermano, incómoda, de fornicación, de impureza sexual, pensamientos o algo, ¿verdad? Porque ninguno estamos exentos aquí, hermano. Si hay cosas fuertes en las que el enemigo quiere hacer caer en estos tiempos a los hijos de Dios, hermano, es en la parte sexual. Estamos bombardeados en todo lugar con la sensualidad. Y ninguno nos salvamos de la tentación de ello. De modo que, imagínense si somos vulnerables, si nosotros mismos que somos vulnerables nos atacamos en sí mismos y no tenemos la madurez de poder, hermano, considerar esto primero en la presencia de Dios y luego con la ayuda del cuerpo que es la iglesia, que con toda madurez también lo debe hacer y nunca olvidarse de que usted también está en ese punto vulnerable. Si no reconocemos eso entre todos y nos ayudamos, ¿verdad? Entonces, el enemigo se puede aprovechar mucho de eso, ¿verdad? Eso es como cuando uno se hiere una parte del cuerpo y todo el cuerpo va en pos de cuidar esa parte del cuerpo que se afecta. Por eso es que el mismo cuerpo desarrolla una barrera, ¿no es cierto?, anticuerpos, y porque van a librar ese órgano, ese miembro que ha sido afectado, ¿verdad? De la misma manera nosotros debemos hacerlo. Cuando usted, por ejemplo, se hiere un dedo del pie, y precisamente cuando usted tiene un dedo del pie malo, es cuando más lo pisan, y precisamente ese dedo es el que le pisan. ¿No es cierto? Así es Satanás. Cuando hay un miembro herido, es cuando más está ahí, es precisamente el que aprovecha para darle más y más y más. Así como uno cuando se hiere un dedo de un pie, siempre torna a estar guardando su pie y estar protegiendo todo el cuerpo, se mueve, ¿verdad?, en un lugar donde no puedan herir esa parte. Asimismo el cuerpo debe moverse, hermano, cuando alguien está vulnerable, herido, para que Satanás no venga y arremeta contra él. Y antes que sea sanado, restaurado, levantado. Es lo que la palabra nos enseña a nosotros, hermano. Sencillamente podríamos también llegar a desacreditar públicamente a alguien cuya culpa puede ser evidente. Pero no es así como debemos de tratarnos mutuamente dentro de la iglesia. Pablo le hace ver esto a los hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, porque vaya que sí nos damos a veces, hermano, a veces la iglesia se da al hecho de desacreditar la falta de alguien, ¿verdad? No se trata tampoco de esconder, porque uno trata siempre de levantar y ayudar. Pero cuando se hace evidente, porque a veces el pecado de muchos se hace evidente. Por ejemplo, alguien peca y deja de venir. No, uno no dice que siempre que una persona deja de venir es porque necesariamente está en pecado. Pero hay gente que generalmente cuando está en pecado no lo volvemos, no lo vemos. Suelta ministerios, no lo vemos. Es imposible no tener que juzgar de alguna manera, no para condenar, pero sí juzgar cuando el pecado de alguien que conocimos al lado de nosotros se hace evidente. Hoy en día las redes sociales están por doquier y a veces la gente hasta tonta es, ¿no? Y deja ver su pecado a vista. Es imposible no llegar a juzgar
a esa persona. Mas no condenar, es orar para que esa persona pueda ser levantada. Porque muchos deciden en medio de su falta, verdad, no reconocerla y antes huir. Y no es la solución. Tenemos que enfrentar nuestro pecado, porque con enfrentar y reconocer es que nosotros vencemos a aquel que está siempre dispuesto para señalarnos y querer destruir y dañar nuestras vidas. La actitud debe ser de humildad para restaurar en amor, tanto del uno como del otro. Amén, amén. Punto número 2, versículo número 2. Sigue diciendo Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos a los otros, los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros significa, hermano, el ayudarnos en la iglesia, el ayudarnos como responsables los unos de los otros. ¿Sabes que somos responsables los unos de los otros, hermano? La Biblia nos manda que nos restauremos considerándonos a nosotros mismos. De modo que en esa forma, en esa manera, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros los unos a los otros. De modo que usted no se enoje si usted de pronto está en una situación o en algo y alguien se acerca con la responsabilidad que tiene con usted como parte del cuerpo, porque está interesado en saber qué le sucede. Ahora, hágalo genuinamente, porque si lo va a hacer simplemente por chismografiar, por mero chisme para luego ir y contar, pues estás mal. Porque algunos tienen esa costumbre, ¿no? Cayó el hermano y comienzan a, ay, ¿qué le pasó? Y eso se le meten hasta la cocina, hermano. Pero no porque precisamente estén interesados en su vida espiritual, sino que quieren chismear. Le jalan al chisme, mero chisme. No hay un verdadero interés de que su hermano esté bien. Sea quien sea su hermano, esté bien, esté fortalecido, esté integrado en la unidad. Que yo pueda gozarme junto con todos los hermanos de ver a ese hermano en la comunión con Dios, que se reúne en la iglesia, que está allí, que escucha la palabra, que está buscando a Dios conmigo, ¿verdad? Y que podamos tener esa confianza entre hermanos, porque creo que eso es lo que persigue el Espíritu Santo cuando habla a través de Pablo, de que podamos tener la confianza los unos a los otros, hermanos, de guardar nuestras espaldas, de exhortarnos, animarnos. De ahí que si alguien no viene a la iglesia, podamos interesarnos y decir, hermano, no vino. O si usted no pudo venir a la iglesia por X o Y motivo, al menos pueda escribir en un grupo, hay un grupo Resplandor, y pueda escribir, hermano, Dios les bendiga, cómo estuvo el culto, no me pude reunir, Dios les guarde, los extrañé. Pero creo que difícilmente eso se ve, ¿no es cierto? Difícilmente alguien lo puede hacer. Imagínese que yo creo que la iglesia primitiva tuvo que haber vivido de esa manera, tan unida, en medio donde verdaderamente sí hubo persecución, hermano, porque si miramos la historia, la iglesia primitiva sí fue perseguida de verdad. Nosotros no nos persigue nadie hoy en día. Hay gente que a veces vive con delirios de persecución del diablo. El diablo anda detrás de mí. No, hermano, muchas veces es la misma carne suya. Su carne, usted, que abre puertas, usted que se pone a sinvergüenciar, usted, ¿verdad? Y le echa la culpa al diablo de las cosas que usted hace, lleva a cabo, sus pensamientos. No, cuando es que usted debe buscar más a Dios y llenarse más de Dios, porque si deja de llenarse de Dios, el mundo le va a llenar a usted su cabeza de cucarachas, de pensamientos. El mismo Satanás va a colocar en su mente pensamientos, y a veces Satanás coloca pensamientos tontos en usted en contra de su hermano, porque no lo saludó, porque no lo miró. Cantidad de cosas que a la larga son inmadureces, hermano. Si a mí no me saludan, pues yo saludo y ya. Sencillo.
Y si ese hermano no está saludando a un hermano, pues ese hermano tiene un problema y tiene que mirar qué hace. Porque su primer problema va a ser con Dios, que lo está viendo, su actitud en que está caminando. Hermano, como iglesia somos responsables los unos a los otros por la salud del cuerpo de Cristo. Como creyentes. De esa manera, hermano, es que cumplimos la ley de Cristo, que es la ley que está basada en el amor que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se irrita con nadie, que no se jacta, que no se envanece, que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, no se goza de la injusticia. Fíjense, es sencillo, está escrito. La vida por el Espíritu no es una vida sin ley, hermano, marcada por la impiedad. A veces la gente cree que vivir una vida en el Espíritu es olvidarse de las demandas de la ley moral del Señor. De no mentir al hermano, engañarlo. A veces la gente no se da cuenta que está siendo mentirosa con su hermano cuando lo trata con doble cara. Es un mentiroso, no es una relación sincera, genuina. Eso es mentira. Es falsa. Es preferible, si tengo algo con el hermano, de una vez arreglarlo y decirle, hermano, usted me cae gordo, por esto y por esto. Yo no quisiera, no quiero, y se lo estoy diciendo, para que a lo mejor cambie, o perdóneme si a lo mejor soy yo, oremos usted y yo, usted por mí, yo por usted. De esa manera, hermano, es que nosotros libramos batallas espirituales, porque Satanás está interesado en traer divisiones entre nosotros. Distinto es que yo sepa que alguien verdaderamente, hermano, es una manzana podrida y está queriendo dañar, como los que estaban en Galacia, maestros malintencionados. Muchos decían creer en Cristo, pero a lo mejor muchos ni eran realmente de Cristo. La vida en el Espíritu, hermano, no es una vida sin ley, porque no somos salvos por la ley, no quiere decir que la vida en el Espíritu ahora es una vida simplemente una vida relacionada con emociones y sentimentalismos. No, la vida del Espíritu está muy lejos de ser simplemente emoción y sentimentalismo y fanatismo. La vida del Espíritu precisamente, hermano, es una vida que se caracteriza por el hecho de concretizar en lo que es la voluntad de Dios, vivir una vida que le agrada a Dios, y eso tiene relación directamente con la ley moral de Dios. No mientan los unos a los otros. No dice la Escritura, no se mientan los unos a los otros. El que robaba ya no robe. Honra a tu papá y a tu mamá. No codicies, no seas avaro. El amor al dinero es el principio de todos los males. Eso se define en avaricia. Eso aterriza en robar, de las muchas formas, ¿verdad? Y pudiera quedarme en esa sola parte tratando con respecto a ello, pero tenemos que avanzar. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura, y usted recuerda que ya pasamos por allí, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted y yo amamos al prójimo, cuando lo amamos, nosotros no queremos robarlo, nosotros no queremos deshonrarlo, nosotros no queremos adulterar, nosotros no queremos mentirle, nosotros no queremos codiciarle. De modo que le estamos amando, porque el amor no hace nada indebido. De modo que la ley, hermano, se cumple en el amar, primeramente a Dios y segundo a mi hermano. Esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu aterriza en el cumplimiento de la misma ley. Y vuelvo y reitero, no cumplir la ley para ser salvos,
porque ya siendo salvos tenemos al Espíritu. Nadie es salvo, nadie que es salvo puede decir que no tiene el Espíritu. Si alguien es salvo, es precisamente salvo porque tiene el Espíritu. Porque el Espíritu es el sello y la garantía de esa salvación, de esa eternidad, de esa herencia del reino de los cielos. La ley de Cristo no es otra que la ley que Dios dio a su pueblo y que es buena. Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 7, versículo 12. Dijo, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Esa misma ley, hermano, que condenaba a muerte a Pablo, Pablo dice ahora, porque la ley me condene a muerte por causa de mi pecado, no quiere decir que la ley es mala. El malo soy yo. La ley es buena. La ley tiene la finalidad de ordenar, de establecer justicia. Pero porque el malo soy yo y el pecado está en mí, es que yo no puedo cumplir esa ley. Pero la ley, a la verdad, dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Desde la venida de Cristo, la ley puede ocupar, hermano, una posición totalmente diferente en nuestras vidas. Ya no para mantenernos sometidos en esclavitud, porque el pecado estaba en nosotros, sino para hacernos vivir en verdadera libertad. En verdadera libertad. Hemos sido libres del pecado para estar libres de no caer en esas cosas que invalidan o que violan la ley de Dios. Tengo una libertad de parte de Dios ahora que no voy a caer en el adulterio, no voy a caer en esas codicias. Soy libre del pecado que me llevaba a infringir lo que la ley me dice que no está bien. Esto es posible porque el Espíritu de Cristo mismo es el que nos da fuerza para vivir conforme al propósito de la ley, e incluso cumple Él mismo la ley en nuestras vidas como fruto del Espíritu. Fíjese, no somos ni nosotros, es el Espíritu dentro de nosotros que nos lleva a que podamos vivir una vida en que la ley de Dios se está cumpliendo en nosotros. Porque el Espíritu obra en nosotros con el fruto de su presencia en nosotros, el fruto de tener el Espíritu dentro de nosotros es que comenzamos a vivir una vida de mansedumbre, y el ser mansos nos guarda de caer en una ira y llegar a matar a alguien físicamente o matar a alguien con las palabras. Como Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que va hacia un hermano, una persona y lo hiere con palabras profundamente hirientes, ya es culpable. O si alguien odia a su hermano, odia a alguien, ya se convirtió en un homicida. De modo que el hecho de tener el Espíritu dentro de nosotros, hermano, es el mismo Espíritu dentro de nosotros el que nos lleva, hermano, a que nuestra vida en esta carne llegue al punto, hermano, de no caer en pleitos, divisiones, robos, codicias, deshonras, idolatrías, perversidades, todas esas cosas. Todo eso lo hace el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros. Si ese Espíritu no estuviera dentro de nosotros, para nosotros era natural, como a veces la misma gente afuera que no tiene el temor de Dios en su corazón dice, pero ¿quién no miente? Todos mentimos. ¿Quién no mira a una mujer y para codiciarla? Otra mujer. Es normal. ¿Quién no le ofende a alguien con malas palabras? Y a veces las mismas charlas entre los amigos son charlas con palabras de alto calibre. Y entre supuestamente amigos se tratan a la mamá el uno al otro como prostitutas y se ríen. ¿Qué hubo?
y se ríen. Claro, porque la mente está cauterizada, el alma está esclava y eso es normal. Es normal fornicar, es normal adulterar, es normal codiciar, robar. La vida es del vivo, dicen muchos, y tumban a otros, roban de una manera o de otra. Porque ¿quién no lo hace? ¿Quién no roba? Es que en este mundo, precisamente, hermano, es la mente cauterizada de quien no conoce al Señor. Pero nosotros, el Señor nos ha renovado la mente con el Espíritu que ha puesto en nosotros. Y esa mente es renovada cada vez cuando nosotros tenemos contacto con su palabra. Versículo número 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La actitud fundamental por la que es imposible que nos sintamos superiores, hermanos, se basa en la misma humildad. Cuando alguien es humilde de corazón, hermano, esta es una actitud fundamental para que ninguno se crea más que los demás. Usted recordará al apóstol Pablo hablando a los filipenses en el capítulo 2 acerca de la humillación, de la humillación de Cristo, de cómo Él, siendo Dios mismo, hermano, no se aferró a ello. Antes de que Pablo describa la humillación y la exaltación de Cristo en ese capítulo 2, previamente nos habla acerca de la actitud que debemos de tener los unos a los otros. De que no nos consideremos superiores a los demás. Más bien, cada uno de nosotros vivamos como considerándonos inferiores a nuestro hermano. La Biblia no está diciendo que seamos gente que nos creamos poca cosa y que tengamos una baja autoestima. No. La Biblia nos está guardando del hecho de que nos guardemos del orgullo y la arrogancia. Porque quizás seamos gente a la que Dios le ha dado gracia, le ha impartido dones, le ha impartido conocimiento, pero aún así, no por ello se cree mejor o más que los demás. Antes, en el reino de Dios, el que tiene más debe antes estar más a los pies del Señor. Más humilde. Entre más arriba Dios le pone, más debe estar a los pies del Señor. En el mundo es contrario. Usted entre más tiene, usted quiere estar por encima de los demás y que le tiendan la alfombra. No. En el Señor el que es grande es más bien el que le extiende la alfombra a los demás para que pasen. Porque eso fue lo que hizo Cristo. El más grande sobre esta tierra nos extendió la alfombra para que entráramos con toda libertad delante del trono de gracia. ¿Y quiénes somos usted y yo para creernos más que los demás? ¿Porque soy pastor? ¿Porque soy líder? No. La actitud correcta es la de reconocer que a cada quien Dios le ha dado un honor. Y aún nosotros tenemos que reconocer ese honor y respetar a esa persona. No endiosarlo. Pero la Biblia dice, dale honra al que honra. Y todos debemos honrarnos, pero la Biblia dice, si Dios le ha dado honra especial a alguien, dale esa honra, respétalo. No es más que tú, es un hermano en la fe. Pero respétalo. Y aquel al cual Dios le ha dado honra especial de alguna manera, no tiene por qué sentirse superior a los demás. Jesús era el hombre más grande sobre esta tierra. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ustedes me dicen a mí, Señor, y lo soy, y estoy aquí lavándoles los pies. Y porque le lave los pies no dejo de ser Señor. Ellos tenían que respetar al Señor, valorarlo, honrarlo. Y ese Señor se agachó a lavar los pies. No porque se agachó a lavar los pies, lo iba a hacer menos. Él dijo, me llaman Señor y lo soy, pero aquí estoy lavándoles los pies, dándoles ejemplo de humildad. Porque el que se humilla, Dios le exalta.
pero el que se quiere exaltar, Dios le va a humillar. Es evidente que ante Dios solo podemos vivir en base a la idea de que, en efecto, no somos nada, hermano. Si algo somos, lo somos por la gracia que hemos recibido. Si alguien tiene un ministerio es por la gracia. Pablo dijo, yo he hecho muchas cosas más que muchos apóstoles, dijo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí es que lo ha hecho. Él dice de él mismo, por último se me presentó a mí como a un abortivo. Soy el más pequeño de todos los apóstoles. Aunque si miramos objetivamente, Pablo fue un hombre que Dios exaltó, pero no para que se gloriara él como vanagloria, sino más bien porque fue un instrumento al cual Dios tuvo que tomar y bendecirlo y llenarlo de su gracia y de su conocimiento para que pudiera ir y llevar a muchos la salvación que él estaba extendiendo. Esto no excluye que si vivimos por el Espíritu, si somos de valor para Dios. Pero entonces es desde la conciencia de que no nos lo merecemos, hermano. Nada de lo que tenemos nos merecemos. La salvación plena que vamos a tener después de la muerte de cada uno de nosotros no es algo que nosotros nos hayamos merecido. El tener la plena certeza, hermano, de que un día vamos a morir y sabemos para dónde vamos, que es una eternidad con Él, no es algo que nosotros nos merecemos. No nos lo merecemos en absoluto si miramos nuestro propio ser. Si miramos realmente quiénes somos, mis hermanos cristianos. Porque le aseguro que todavía luchamos con nuestra propia carne y los que están alrededor de nosotros también nos tienen que soportar. Aunque la Biblia nos habla de que nos consideremos muertos cada vez. Cristianos, líderes, servidores, ministros, pero ¿cuánto nos tienen que soportar? Esto debiera ponernos a pensar y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y el contenido de nuestras oraciones en primera instancia, antes que pedir y pedir y pedir cosas materiales, debiera de ser primero la búsqueda del reino de Dios en mi vida, en mi temperamento y carácter. Porque a veces mi propio temperamento hace que otro hermano peque, porque ya no me aguanta. A mí como cristiano, que tengo un temperamento que no he querido rendir y reconocer por mi orgullo. Y hago pecar a los demás. Hay un dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hermano, aún nosotros como espirituales podemos tener tanta paciencia que llega el momento en que un hermanito difícil puede sacar de quicios a aquel que es muy espiritual. ¿Qué le pasó a Moisés? Que hablaba cara a cara con Dios. Se airó y le pegó a la roca. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, creo que es, y esa roca era Cristo, de donde salió agua para que el pueblo bebiera. Figura de Cristo. Amén. No lo merecemos, hermano, en absoluto, si miramos nuestro propio ser, sino que es la fe en Cristo que hemos recibido
una nueva base para nuestra existencia. En Gálatas 3:26 decía el apóstol, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si ahora somos hijos, lo somos solamente por la fe que ha llegado a nuestra vida a través de Cristo. Esos somos hijos de Dios. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En Gálatas capítulo 6, versículo 4, según la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera, ese versículo en la traducción al lenguaje actual dice, cada uno debe examinar su propia conducta. ¿Escuchó eso, hermano? Cada uno debe examinar su propia conducta, su propia manera de conducirse. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. No se compare con los demás. Es que yo sí, aquel no. Es que yo sí hago, es que yo sí vengo, es que yo sí estoy. No, hágalo, no se compare con los demás. Más bien manténgase examinando a usted mismo en su propia conducta. Porque de pronto ese compararse con los demás le ha llevado a una conducta que no es buena. Porque se está creyendo ser mucho más sin ser nada. Más bien hágalo. Si sabe que está bien, pues hombre, esté satisfecho de sus acciones. Su conciencia está limpia, está tranquila. Pero no se compare con los demás. Y eso debe ser un pensamiento individual. Si cada personita pensara de esa manera, no tendríamos queja los unos a los otros, porque cada uno mantiene ocupado en verse a sí mismo, en ser honesto. Y si se equivocó, es honesto de su propia conducta, se examina, lo reconoce. Si es buena, puede sentirse satisfecho de sus acciones. Si es mala, se va a mover, a cambiar. Pero tendemos a la bendita costumbre de señalar a los demás. Sí, pero es que fulanito, no, haga lo suyo. Y esto hágalo cada uno. A mí nadie me tiene que decir que tengo que venir el domingo, que tengo que venir el jueves, que tengo que llegar temprano, que tengo que predicar, que tengo que comportarme bien. Yo lo sé, porque tengo a Dios en mí que me insta a eso. No quiere decir que no nos animemos los unos a los otros. Claro, estamos allí para hacerlo porque todavía estamos en esta carne. Pero hombre, alguien que tiene el Espíritu en sí mismo, hermano, es alguien que ya tiene a alguien suficiente, nada más y nada menos que al Espíritu de Dios metido dentro. Quien se fija en las obras, quien vive fijándose en las obras de los demás para comparar con ellas sus propias obras, desde luego podría caer en un sentido de superioridad hacia otro. Es peligroso. El ensalzamiento de sí mismo en que resultaría esta comparación es realmente vanagloria, ya que lo decisivo es la manera en que Dios ve nuestra vida. Eso es lo decisivo, cómo Dios ve nuestra vida. Somos vistos por Dios. Eso no se nos puede olvidar, hermano. Por eso es importante que uno mismo someta a prueba primeramente su propia obra
y que lo haga a la luz de los criterios de Dios, o sea, de esta palabra. Mídalo con esta, no se compare con nadie. Hágalo a la luz del carácter de Cristo que está aquí. Ese es el reto. En Lucas 18, del versículo 9 al 14, dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo expresó a los Gálatas lo mismo que Jesús nos hace ver en esta parábola, hermano, del fariseo y el publicano. El fariseo medía su propio valor, contrastándose con el publicano pecador, como si él no lo fuera. Pero con ello lo que demostraba en su propia vida era verdaderamente, hermano, arrogancia. En su vida no había verdaderamente sitio para la oración, mientras que en el otro sí. Dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Carga es el sustantivo portión, que significa carga o cargamento. Portión en el griego. Transferencialmente se habla de una carga de responsabilidad que recae sobre alguien en relación con su responsabilidad hacia Dios. Cada uno llevará su propia carga, su propia responsabilidad, que recae sobre cada quien en su relación y su responsabilidad hacia Dios. Cada uno de nosotros. Porque, hermano, en última instancia, Dios pedirá cuentas de cada uno personalmente. Y lo va a hacer desde aquí, inclusive, mientras estamos aquí en este cuerpo. Pero cada uno llevará su propia carga. Esto no anula la amonestación, hermano, del versículo 2. ¿Qué leíamos en el versículo 2? Sobre llevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Esto no anula eso, el que llevemos las cargas los unos a los otros. El que diga: cada uno llevará su propia carga. Allí en ese versículo 2 se habla de la responsabilidad los unos a los otros, pero esto no disminuye la propia responsabilidad de uno mismo. Amén. Por lo visto, los gálatas espirituales deben de ser conscientes, hermano, de que también ellos mismos cuentan con una carga propia. Si somos espirituales, ahí dice: el que es espiritual restaure a aquel, ¿verdad? No nos debemos olvidar de que ese espiritual, si usted es espiritual, si usted es un ministro, si usted es un líder, si alguien es un pastor, ese también lleva su propia carga, su propia responsabilidad que tiene que llevar, por lo que ante Dios no tiene más valor que sus hermanos más débiles. Porque todos y cada uno llevamos nuestra propia carga. Todos y cada uno. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Ahora Pablo parece que abordara una nueva amonestación. No es posible averiguar si Pablo está abordando un problema quizá específico que se estuviera presentando en esta ocasión en la iglesia de los Gálatas, o si repite quizás sin motivo concreto una instrucción que ya dio anteriormente. No sabemos, pero él toca este tema, hermano. El ser enseñado en la palabra supone una forma de enseñanza bastante formalizada y temprana. Después de la primera predicación del Evangelio, la iglesia instauraba una forma de enseñanza para explicar con más detalle la palabra predicada. O sea, Pablo predica el Evangelio, se funda una iglesia y allí, hermano, alguien queda instaurado para enseñar la palabra, para enseñar con más detalle la palabra predicada y para familiarizar a los hermanos de origen gentil con toda la palabra de Dios. Porque en los Gálatas había gran mayoría de gentiles. El contenido conciso de esta doctrina es Cristo mismo. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo está hablando, hermano, de aquellos que enseñan, hermano, la palabra centrada en una enseñanza concisa respecto de la persona de Jesucristo y su obra. Esta doctrina, hermanos, se les había transmitido quizá a estos oralmente y también por escritos. Fíjate que Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, segunda Tesalonicenses 2:15, él decía lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora el apóstol enfatiza las palabras de Jesús mismo. En Lucas 17, Pablo de alguna manera está hablando de esto mismo que a lo que se refería Jesús: el obrero es digno de su salario. Así lo enfatiza Pablo en otros pasajes, aunque determinadas iglesias del apóstol conscientemente, fíjese, decidió no reclamar la recompensa por su trabajo, quizá para no ser tropiezo de muchos. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, el llamamiento a no engañarse subraya lo serio del asunto, ¿sabe? La seriedad del asunto que está tratando Pablo. No engañarnos, no engañarse. En 1 Corintios 6, 9 y 15:33, Pablo usó ese mismo verbo, engañar, que es el verbo planao, que significa errar, desviarse, ser engañado. Pablo usó esa misma palabra, ¿sabe? Planao, no engañarse. Lo habló en alguna ocasión también a otras iglesias, en este caso los corintios, como decía ahora 1 Corintios 6, 9 y 15:33, para indicar que quien no se toma en serio, hermano, las cosas de Dios, no heredará el reino de Dios. Y se puede entender que quien no se toma en serio el reino de Dios es alguien que no se quiere arrepentir, alguien que no quiere nacer de nuevo, alguien que no quiere cambiar su camino. Mientras no haya arrepentimiento y fe genuinas, hermano, el nuevo nacimiento no se puede dar, porque quien trae nuevo nacimiento es el mismo Dios. Quien produce el nuevo nacimiento en un alma, hermano, es el Señor. Previamente, el arrepentimiento y la fe
estén presentes en esa persona y nadie puede engañar a Dios. Mientras que hay gente que sí se engaña a sí mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo, inclusive con respecto al hecho de si realmente ha nacido de nuevo o no. Y se burla de Dios. O pretende burlarse de Dios cuando Dios lo sabe todo. Dios conoce los corazones, hermano. En efecto, aunque alguien quizá logre engañarse a sí mismo, no obstante, a Dios no lo engaña a nadie. Dios sabe y conoce a los que son suyos. Decía Pablo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Toda persona segará el fruto de lo que siembra. Toda persona. Inclusive, esto es para creyentes y no creyentes. Para cristianos y no cristianos. Cada quien de lo que siembra, de eso mismo segará. Quien no presta oídos a las amonestaciones concretas y se burla de esa manera de Dios, segará los frutos. Esto es, por ejemplo, de aquel al que se le lleva el evangelio, pero no presta oído. Pero también es para aquel que, estando en el evangelio, es amonestado concretamente y no resuelve, no corrige. Tarde que temprano segará de su carne, del fruto de su carne, a la cual se prestó, se dio. La siega, cuando se habla de siega, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. La siega remite al juicio futuro de Dios, mientras que la siembra se refiere a toda nuestra vida. Si alguno siembra para su carne, cuando se habla de siembra se refiere a nuestra vida, toda nuestra vida. De modo que si hablamos de una siembra y una siega, entonces pudiéramos hablar también de un campo. Y el campo entonces sería en el que sembramos todo aquello en que basamos la esperanza de nuestra vida. Ese es el campo. El campo en el que sembramos es todo aquello en que basamos la esperanza de nuestra vida. La base fundamental en la que vivimos, la base de nuestra existencia. Si ese campo, hermano, en el que sembramos toda nuestra esperanza de vida, es nuestra propia carne, no va a ser lo mejor. Pero si ese campo en que basamos la esperanza de nuestra vida es la vida en Cristo, es esa vida que Dios nos ha dado, esa nueva vida, entonces será una base para una buena existencia. Quien lo espera de la carne y vive según la carne, segará corrupción. Esta corrupción de la que se habla no es la muerte física como tal. No es el fin de la vida de este cuerpo aquí. Sino que visto desde el contraste que habla acerca de la vida eterna, hermano,
ese segará corrupción, es la condenación a la perdición eterna en el día del juicio. De modo que quizá de alguna manera, si Pablo habla estas cosas a la iglesia de los Gálatas, pudiera dar a pensar el hecho de que en la iglesia de los Gálatas muchos no eran nacidos de nuevo. Obviamente Pablo está recordándole a los Gálatas que si alguien no está en Cristo, en cualquier parte del mundo, pues segará corrupción. Pero quizá la exhortación, hermano, particular del momento que estaba haciendo Pablo sobre los Gálatas al escribir esta carta, da a entender que quizá muchos de entre los Gálatas no eran de Cristo. Jesús dijo un día, hablando de la iglesia, dijo, estaban entre nosotros y no eran. Que cuando el Señor llegue en los tiempos finales, el Señor va a apartar el trigo de la cizaña. Amén. El Señor Jesús dijo en San Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. Y quien es guiado por Él puede esperar la vida plena y verdadera que será revelada con la segunda venida. Y esto está hablando precisamente de alguien que nace de nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lógicamente Pablo está escribiéndole a cristianos. Pablo está escribiéndole a los Gálatas y sabe que los Gálatas han sido apartados por Dios. Pero también es importante recordar las palabras de las Escrituras cuando dice, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Porque vuelvo y reitero, en la iglesia hay cizaña y hay trigo. El trigo va a ser separado de la cizaña. No todos seremos arrebatados. Aun cuando muchos estuvieron con nosotros. Si de hecho nosotros llegásemos a participar del arrebatamiento, no sabemos, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Después de la lectura de toda la epístola a los Gálatas y viendo cómo Pablo se enfrenta, hermano, contra la falsa doctrina en toda la línea, escuche bien esto, tiene que ser evidente para usted y para mí que los propios méritos de las personas no pueden desempeñar ningún papel. Pablo no está hablando, hermano, de que porque hacemos el bien, entonces, y no desmayamos, por eso vamos a ir al cielo. No. Ya Pablo ha hecho evidente, hermano, de que no se trata de los méritos de nosotros, que nosotros desempeñemos algún papel para poder estar en esa salvación futura. Porque recibimos la única vida o la vida única y exclusivamente como un don de Dios. Pero aún así, no la recibimos como algo ajeno a nuestra fe y obediencia concretas. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso, hermano? Recibimos la única vida, la vida única exclusivamente como un regalo de Dios. Pero aún así, siendo algo únicamente de Dios y de nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Como méritos
o que desempeñemos un papel haciendo lo bueno para ganar el cielo. No se trata de eso. Aún así, el hecho de que recibimos la salvación de Dios es un regalo, no hicimos nada. Esa vida no es ajena al hecho de que nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Y mire esa fe como confianza absoluta en Dios, pero también mírela como fidelidad. Y mi fidelidad a Dios me lleva a obedecer a Dios. Obediencia concreta. Y hermano, de alguna manera subraya nuestra propia responsabilidad ante esto. Dice, no nos cansemos, no desmayemos. Ya hemos sido salvados. Nuestra vida es una vida que Dios nos ha dado exclusivamente como un don de Dios. Pero esto no nos hace ajenos a vivir una vida de fe y obediencia concreta. Dios nos hace responsables de ello. Amén. Nos hace responsable de ello. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire estos dos versículos cómo son muy dicientes el uno al otro. Dice, no se cansen de hacer bien, porque a su tiempo segarán, si no desmayamos. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, vuelve y dice el apóstol, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un juego de palabras aquí, de significados. La palabra usada en el griego para la frase hacer bien no es la misma que en el versículo anterior. Pablo dice en el versículo 10, hagamos bien. En el versículo 9 dice, hacer bien. Suena una misma idea, pero en el griego la intención de Pablo no era la misma. En el versículo 9, hacer bien es la palabra kalos, con K, kalos, y esa palabra kalos allí que Pablo les nombra a ellos, en el griego significa bonito, bueno. Así dice el diccionario, bonito, bueno. Y de lo que se trata, hermano, es de cosas con una belleza exterior que coincide con las cualidades internas de alguien. Me explico. Que yo veo a alguien, algunos de ustedes haciendo una buena obra, algo que exteriormente yo lo puedo ver, una buena obra, una buena acción. No nos cansemos de hacer buenas acciones, algo bueno, que alguien lo pueda ver y dice, es algo bueno, ayudó, esforzó, levantó, sació. Y eso coincide de alguna manera con el hecho de que internamente en esa persona hay algo que lo llevó a hacer eso, ese bien que se ve bueno, que se ve bonito. Uno dice, ¿usted escuchaba alguna vez cuando dice, cuando alguien está haciendo buena obra, ha ayudado a gente vulnerable y alguien dice, uy, qué bonito eso que hicieron, mira cómo ayudaron, uy, les dieron ropa, les dieron casa nueva, qué bueno, qué bonito? Eso da a pensar que la persona que hizo eso, dice, esa persona tiene dentro, inclusive se pasa pasaríamos a la siguiente frase,
qué bonito el corazón de esa persona. Y entonces en el versículo 10 hablaríamos de ágatos, hacer bien ágatos, que significa buen o bueno. Fíjese casi la similitud de las dos cosas, pero con la diferencia de que ágatos, el hacer bien en el versículo 10, se aplica al ámbito de la ética. Y esto coincide con la belleza interior, la ética. ¿Comprende usted? Una cosa es una obra buena y que es bonita. Qué bonito lo que hizo, mira. Y piensan enseguida esa persona, uy, debe haber, es lo más común, ¿no? Aunque sabemos que hay gente que hace cosas buenas, pero en su corazón no tiene ágatos. Su moral realmente no coincide con ello. De modo que mire las dos cosas que deben presentarse en la vida de un creyente, donde realmente lo que vale es lo que hay en el interior, porque buenas obras todos hacemos y muchas hacen. Tienen calos, pero no tienen ágatos. La idea es lo que Pablo hablaba en Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando de este ágatos, hacer bien. Y es lo que se usa, hermano, para hablar acerca del fruto del Espíritu, sobre todo en lo referente a nuestra actitud con respecto al prójimo. Como creyentes tenemos el deber de ser amables, mansos y condescendientes para con todos sin distinción. Y mayormente con la familia de la fe. Cuando Pablo dice mayormente con la familia de la fe, eso inmediatamente nos conduce afuera. Mayormente, ¿cómo así? Sí, mayormente aquí, porque allá también lo tienes que hacer. Con el que no es de la familia de la fe, también tienes que ser ágatos. Amén. Vamos a dejar allí. Próximo domingo, con el favor de Dios.